Querido amigo y hermano, que Dios te bendiga. Nos da un inmenso gozo el poder compartir hoy la palabra de Dios contigo. Hoy tenemos al pastor Brian González conjuntamente conmigo para compartir la bendición de la Escritura. Pastor Brian, un breve saludo. Así es, qué bendición poder compartir con ustedes de la palabra del Señor. Sabemos que hoy el Señor va a impactar tu vida y tu corazón con el siguiente tema que vamos a conversar. Amén, así es. La palabra de Dios dice en el libro de los Salmos, capítulo 1, verso 3, que debemos de ser como árboles plantados junto a corrientes de agua que dará su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Es maravilloso cuando leemos la Escritura y la palabra de Dios nos habla acerca de este tema, porque algo que debemos de comprender es que es dichoso aquel que decide realmente estar junto a esas aguas. Las aguas del Señor, las aguas donde el Espíritu Santo de Dios viene a vivificarnos, viene a transformarnos, a renovarnos, a fortalecernos, a traernos vida, porque de eso es lo que habla. Ahora, ese árbol, antes de ser un árbol, primeramente fue una semilla. O sea que no todo empieza siendo grande. No podemos llegar y pensar de que somos personas maduras cuando todavía somos una semilla, ¿no? El hecho es de que vamos en procesos, nuestra vida está llena de procesos. Cada día, conociendo aún la palabra de Dios, empezamos procesos de crecimiento, donde la intención de parte del Señor es que podamos crecer día tras día. Un árbol en sí, aunque a veces no lo notamos y a veces nos fijamos simplemente y decimos, ahí está tal árbol, ese árbol siempre está creciendo, siempre hay cosas nuevas, crece a veces a lo ancho, a lo alto, en el grosor, en las ramas, siempre hay crecimiento. Dios nos llama siempre a crecer. Lamentablemente en ocasiones, Pastor Brian, miramos a personas que de pronto llegan y dicen, yo ya crecí, yo ya llegué al punto, ¿verdad? Hasta aquí llegué, ya no hay más. No, siempre hay más. Debemos de tener claro en eso, aún más en el Señor. En el Señor, con más razón, debemos de entender que siempre hay más y que los cambios de un árbol siempre son constantes. Así es. Y es que el proceso de aprendizaje es algo que se aprende algo nuevo todos los días. Así es. Sea en el Señor o sea humanamente en nuestra vida cotidiana, siempre hay algo nuevo que vamos a aprender y a conocer. Y claramente el Señor nos habla de que día a día tenemos que reforzar nuestra vida, nuestra intimidad en Él para recibir esas aguas, esas corrientes de agua para poder seguir creciendo. Y es muy interesante porque si no estamos en esas corrientes de aguas, pues simplemente vamos a morir. Es un principio normal que aprendemos desde que estamos chiquitos en la escuela, que dice el famoso, nace, crece, se reproduce y muere. De la misma manera funciona en el Señor. Nosotros nacemos en Él, empezamos a crecer, pero es un proceso el cual es diariamente en el cual vamos a seguir creciendo para posteriormente dar ese fruto que el Señor desea para nuestras vidas. Amén. Vamos a ver algo muy importante que estás mencionando y es la necesidad de este proceso de transformación. Mirémoslo de esta manera, una semilla llega y se siembra, pero la semilla tiene que transformarse para convertirse en un árbol. No hay alternativa. O sea, hay un cambio estructural completo en esa semilla. Echa raíces, sale el tallo, salen las ramitas, hojitas, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí empieza todo un proceso que es un proceso de no acabar. Ahora, si lo miramos de esa forma, el árbol siempre se está transformando. Nosotros, como personas que conocemos a Dios, debemos de tener muy claro, pastor, que ocupamos estar transformando nuestra vida de acuerdo a la palabra de Dios día tras día. No es que ya alcanzamos, no es que ya tengo 10 años de conocer al Señor y ya entonces llegué a un punto donde no. Cada día debemos de crecer, cada día debemos de ser diferentes. Tenemos que luchar para ser diferentes. Cuando una persona se esfuerza para ser diferente, cuando está dispuesta a cambiar, cuando está entendida que tiene que ir por ese camino de transformación, entonces el Señor camina con él también. El Señor le fortalece y el Señor le ayuda en ese proceso de cambio. No es que es perfecto, no, nunca va a ser así. Perfecto solamente hay uno y es Dios.
¿Vamos a fallar? Sí, claro que sí, vamos a fallar, nos vamos a tropezar, vamos a caer, pero el Señor va a estar ahí, como dice la Escritura, para darnos su mano y levantarnos en esos momentos, porque usted y yo estamos decididos a cambiar, estamos dispuestos a hacerlo. Entendemos ese principio de cambio, porque si queremos ser árboles junto a corrientes de aguas, significa que debemos de entrar en ese proceso, en esas etapas de transformación, de cambio. Y es algo constante, es algo que no se acaba, es algo que es por el resto de nuestra vida. Por el resto de nuestra vida tenemos que buscar los cambios en Cristo Jesús, anhelarlos, disponerlos y aceptarlos. Es que en ocasiones, por ejemplo, sabemos de que las hojas se caen de un árbol para que vengan nuevas hojitas. Hay ramas, pastor, que se secan y se caen. Y sale una nueva rama, y en esa rama viene nueva vida, vienen nuevas hojas y frutos y todo lo demás. Hay ramas que de pronto están muy pegadas y ya no sirven, pero están pegadas, pero ya no funcionan, ya no hay frutos, ya no hay hojas. Entonces hay que podarlas y hay que cortarlas. Ahora bien, en ocasiones no queremos cambiar. En ocasiones decimos que somos árboles junto a corrientes de agua, pero no queremos cambiar, no queremos ceder. Siempre creemos tener la razón en todas las cosas, pero no es así. Realmente el único que tiene la razón absoluta es Dios, nadie más. Y creemos conocer o creemos saber o creemos entender todo, y no funciona de esa manera. Todos los días tenemos que estar dispuestos y abiertos a recibir el consejo claro de la palabra hacia ese cambio. Amén. Y es que cuando decimos que ya hemos llegado a nuestro límite, que ya no podemos crecer más, que yo ya aprendí todo, eso es un árbol estancado, un árbol que ya al fin y al cabo no sirve para nada, porque ya está diciendo, yo ya soy autosuficiente, ya no necesito ayuda de nadie, de nada más. Entonces, cuando empezamos con esa situación y en el rechazo hacia el Señor, porque ya puedo hacer todo por mí mismo, es cuando empezamos a hacer un árbol que no funciona, que no sirve, y al final es cortado porque ya no sirve. La palabra de Dios dice que todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego, efectivamente. ¿Por qué? Porque simplemente no está escuchando razón alguna, simplemente quiere hacer lo que él quiere. Saben, hay muchas personas en nuestros días que hacen lo que ellos quieren, a su forma, a su manera, que no piensan simplemente si Dios está de acuerdo, no les interesa es más saber acerca de eso. Hay muchas personas que dicen conocer a Dios, pero realmente no están dispuestos a cambiar en todo aquello que Dios nos llama a cambiar. Porque Dios nos llama a cambiar, pastor. Pues claro. No hay alternativa. Si somos obedientes a ese cambio, empezaremos a dar frutos y nos convertiremos en ese árbol. Pero de lo contrario, simplemente vamos a ser un árbol que ya no vendrá a ser fructífero, ya no habrá desarrollo en él, y por tal razón perderá su vida porque será cortado. Cuando era niño, pastor, tenía un árbol que sembré específicamente en un lugar donde vivía mi abuela, y ese árbol era un árbol de naranja. Yo estaba esperanzado en mirar que ese árbol produjese muchas naranjas. Al paso de 1 año, 2 años, el árbol no dio un solo fruto. 3 y 4 años se podó, se trató de ver de qué manera se desarrollaba. Finalmente, para no cansar con la historia, el árbol tuvo que ser cortado, porque nunca prosperó, nunca se desarrolló. Ese es el fin, cuando usted y yo simplemente decimos no, ya no más, ya no quiero más. Hay personas que dicen conocer a Dios, pero no reflejan a Dios. Así es. Hemos sido llamados a reflejar a Jesús, hemos sido llamados a un cambio, a mostrarlos y a ser coherentes y a ser entendidos entre lo que hablamos y entre lo que vivimos. Hoy esperamos que esta palabra sea de profunda bendición a tu vida, para que el favor de Dios siempre esté sobre ti. Así es. Muchas bendiciones. Bendiciones a todos. Amén.